a un invitado súper especial, nuestro maestro Jeffrey Jiménez Paulino, en la cual la tarde de hoy vamos a estar debatiendo un tema que se llama los derechos fundamentales en la República Dominicana. Así que siéntanse cómodos y cómodas, todos ustedes, mis queridos y amados televidentes. Y buenas tardes, profesor Jeffrey, ¿cómo se siente? Bien, bien, gracias. Buenas tardes. Y estamos aquí para responder y para hablar un poco de los derechos fundamentales en la República Dominicana, los cuales están establecidos en la Constitución Dominicana a partir del artículo 37. Perfecto, vamos a iniciar con el debate de la tarde de hoy. Háblenos sobre los derechos fundamentales, en qué consisten, qué significan. Adelante. Sí, como decía, los derechos fundamentales están establecidos en nuestra Constitución a partir del artículo 37. Son aquellos derechos que tiene el ser humano de manera directa, que no prescriben, son derechos que le garantizan al ser humano el libre tránsito, la vida, la salud, y que deben de estar establecidos en todas las constituciones de cada país. En sí, los derechos humanos son los derechos fundamentales, son los mismos derechos humanos universales, pero establecidos de manera escrita en la Constitución. Excelente. Y, o sea, ¿cuáles personas pueden ser afectadas por estos derechos por parte del gobierno? O sea, si el gobierno le impide al pueblo dominicano callar, ya que la mayoría de personas no tienen ese libre expresión, ni tampoco opinar cualquier cosa que quieran, información, etcétera, etcétera. No, no, ¿Qué fíjate, pasa? no, fíjate. Como decía, los derechos fundamentales son aquellos derechos establecidos, en el caso nuestro, en la Constitución de la República Dominicana, a partir del artículo 37 hasta el artículo 49, 68. 49. En el 49 llegan los derechos políticos, civiles y políticos, porque es bueno establecer que los derechos fundamentales se clasifican en diferentes derechos y la Constitución de la República así lo establece. Tenemos los derechos fundamentales, en primer lugar, que son aquellos derechos civiles y políticos establecidos en la Constitución desde el artículo 37 al 49. Luego tenemos los derechos económicos, tenemos los derechos deportivos y culturales y los derechos de medio ambiente y colectivos, hasta llegar al artículo 67. Ya el artículo 68 de la Constitución habla de cómo se garantizan esos derechos, que es a través del mecanismo de la tutela judicial, que plantea el procedimiento de que todo individuo en sí se le garantice el debido proceso. Los derechos civiles y políticos, que son el primer grupo, empieza con el derecho a la vida. El artículo 37 establece que todos tenemos derecho a la vida. Continúan con una serie de derechos como el derecho a la dignidad, a la igualdad, y el artículo 49, que es importante para en nuestro caso, habla de la libertad de expresión. Entonces, si el gobierno o algún poder del Estado, recordemos que el Estado como tal tiene tres poderes. Es el mandatario. Tenemos el poder ejecutivo, que es representado por el gobierno. Tenemos el poder legislativo, que es donde están los congresistas, diputados y senadores. Y tenemos el poder judicial, integrado por jueces, el poder de la Suprema. En el caso que me pregunta, en caso del gobierno, se corresponde al poder ejecutivo. El gobierno tiene el deber de garantizar esos derechos porque lo establece la Constitución. ¿Qué sucede si por X razón, en un momento determinado, el gobierno no respeta los derechos fundamentales a los ciudadanos? Lo que puede suceder es un estado inestable,
Es decir, un ambiente donde el ciudadano no se siente seguro de caminar en las calles, libre Sin tránsito, seguridad, sin seguridad. sin Eso afecta inseguridad. también el derecho al trabajo, que es un derecho económico, porque ya no tiene como el cuidado de transitar, puede afectar el derecho a la educación, el derecho a la salud. Entonces, el gobierno tiene el deber de asegurar los derechos fundamentales. Si no lo hace, entonces el ambiente democrático se afecta. De ahí es que planteamos de que el Estado Dominicano garantiza los derechos fundamentales a través de sus organismos eh, de gobierno. Por ejemplo, la Policía Nacional tiene el deber de asegurar la tranquilidad de los ciudadanos, la tranquilidad de lo interno del país, sin violar los derechos humanos. Tiene que agotar un proceso donde un individuo que comete un delito no se le ejecute ahí, sino que sea un individuo que sea apresado y sea sometido a la justicia. Pero nadie puede tomar la justicia en sus manos, y porque de ocurrir esto constantemente se afectan los derechos fundamentales. De igual manera, el gobierno debe de procurar de que el dominicano preparado y el dominicano que tenga las condiciones de trabajar pueda conseguir un empleo. O sea, conseguir un empleo, asegurarle un empleo al ciudadano está dentro del deber de un Del Estado, Estado. porque es un derecho fundamental. De igual manera, si los hospitales no tienen las condiciones para dar el servicio de salud, ahí se está afectando los derechos humanos, porque los derechos fundamentales en su práctica son los mismos derechos humanos, Van de la mano van de ahí. la mano, se está afectando el derecho a la salud. La diferencia entre los derechos fundamentales y los derechos humanos es simple. Los derechos humanos son los derechos que tienen un carácter, como su nombre indica, universal. Derechos tiene su origen, como todos sabemos, cuando se funda la ONU, se establece la Declaración de los Derechos Humanos a partir del 1947. Desde 1945 se empezaron esos esfuerzos y son derechos, los derechos humanos tienen su inspiración en los derechos declarados en la Revolución Francesa. Tienen un carácter internacional, un carácter mundial. Mientras que los derechos fundamentales son aquellos derechos establecidos en la constitución de cada país. Es decir, podemos decir que los derechos fundamentales son de carácter nacional, los derechos humanos son de carácter mundial, pero son los mismos derechos. Es decir, si yo te pregunto, Son iguales. ¿cuál es el primer derecho humano del hombre? El derecho a la vida. Y precisamente el primer derecho fundamental es el derecho a la vida, establecido en nuestra Constitución. La idea es esa. En la medida en que el gobierno le garantiza una vida de tranquilidad al ciudadano, en esa misma medida respeta los derechos humanos. Si el gobierno, por X razón, hay una inestabilidad o una inseguridad, en esa misma medida se afectan los derechos fundamentales y los derechos humanos. El Estado tiene el deber de garantizar los derechos fundamentales, de proteger los derechos ¿Y qué fundamentales. pasa cuando el Estado no protege al ciudadano de esos derechos fundamentales que usted acaba de hablar? Sí, Pasa problemas de inseguridades y de protección, falta de protección. sí, como te decía, si eso ocurre, es bueno aclarar que en República Dominicana Para que entienda la vivimos persona, en un estado de de democracia democracia. y que los derechos fundamentales en cierta medida se respetan, pero en algunos casos hemos visto acciones que quizás son cuestionadas, pero en sentido general los derechos fundamentales en el país se respetan. Ahora, ¿qué sucede si el gobierno o cualquier estado o cualquier gobernante de cualquier país no asegura el derecho
a la vida, el derecho al libre tránsito, que es también un derecho fundamental, no asegura la libre expresión, no garantiza la libre expresión, que es un derecho también Ni de fundamental. pensamiento. La expresión de, ¿verdad? Del Exacto. pensamiento, de la información. ¿Qué tal? Si no garantiza el derecho a la salud o a la educación, bueno, como te decía, se crea un ambiente inestable. Inestable. ¿Qué es La lo que llamamos? inestabilidad. La inestabilidad consiste en que el ciudadano, en este caso en República Dominicana, Ujú. no se sentiría seguro de salir a la calle porque tiene el temor de que le pase algo, A eh, fallecer, eh, no a tiene inseguridad de ir, inseguridades, ir a la salud, porque a lo mejor en hospitales falta de protección, como hablábamos ahora sí. mismo. Pero hacemos la aclaración, en República Exacto. Dominicana, y hay que decirlo, Sí. en sentido general se respetan los derechos fundamentales. Lo que se da es que en algunos casos, bueno, se puede establecer, quizá el gobierno lo dice que es de manera aislada, en algunos casos ocurren hechos que afectan los derechos fundamentales, como es alguien que muere, resulta muerto en un hecho donde se le trataba de capturar por parte de la policía. Entonces ahí hay que ya investigar, ver si ahí hubo alguna violación de los derechos Fundamentales. fundamentales. También se dan casos a veces donde el ciudadano va al médico, en este caso al hospital, que son los centros públicos, y no recibe la atención adecuada, ahí se le violan los derechos porque debe de ser atendido. O un niño que su madre o su padre lo quieren inscribir en la escuela pública y de repente dicen que no hay cupo, hay que buscarle la... Hay que buscar el chance para Aún incrementar ese el niño tiempo. le falta algún documento, hay que garantizar la educación de, del niño porque es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental, por lo tanto, el Estado tiene el deber. El Estado es el que tiene el deber de garantizar los derechos fundamentales a través de los mecanismos de tutela y a través de los organismos correspondientes. A través del Ministerio de Salud hay que garantizarle el derecho a la salud. A través del Ministerio de Educación, por igual. A través del Ministerio de Deporte, hay que garantizar el deporte. Por A través igual del también. Ministerio de Cultura, los derechos culturales. Sí, porque tienen que ser respetados todos los derechos. Claro, porque hacemos Porque la si aclaración, a no, veces la persona cree que derechos fundamentales son simplemente el derecho a la vida, que es principal, exacto, el derecho al libre tránsito. Tenemos muchos derechos fundamentales. O muchos, sea, solamente en derecho político tenemos, bastante. civil y político, tenemos bastante. Tenemos, por ejemplo, el derecho a la vida, derecho a la igualdad, derecho a la seguridad personal, es decir, que la persona pueda caminar en las calles sin el temor de que le pueda pasar algo. Tiene la libertad de expresión, es un derecho también civil y político. Derecho a la asociación, es decir, así mismo como estamos nosotros ahora, Socializando, dialogando. tenemos ese derecho siempre y cuando se Sean respeten respetados. se respeten los derechos de los demás y que tú no excedas de tu derecho porque hay límites. O sea, tú tienes derechos fundamentales, pero debes saber de que también un derecho que tú tienes como un ciudadano también te da un deber. Un deber. Es decir, que todo derecho también encierra un deber. Nosotros ahora mismo estamos aquí hablando de derechos fundamentales, pero tenemos el deber, es un derecho que tenemos nosotros de hablar, pero Exacto. tenemos el deber de hacerlo con Con respeto, expresar, es y decir, educación. tú no puedes difamar, no puedes Exacto. caer en la injuria, porque ya eso, tú no estás ejerciendo el derecho Difundir una información que no sea cierta. con la intención de hacer daño, Exacto. porque a lo mejor tú difundes algo que no es cierto, pero cuando te das cuenta, rectifica y quizá es válido. Y que el daño está hecho ya. Sí, Porque ya usted lo difundió. sí, Y ya más personas lo vieron. claro. Entonces, ¿qué pasa? Que esto causa un daño sumamente mayor y perjudica sobre todo al ser humano. Claro, porque es que antes de tú ejercer tu derecho, que tú tienes que pensar de que tienes responsabilidades. Por ejemplo, Exactamente. deberes. Este dentro de los derechos, ¿verdad? Fundamentales, el libre tránsito. Tú tienes derecho a caminar en la calle,
tiene derecho, pero ¿qué pasa? Ese derecho no se otorga para que tú maltrates a la persona que encuentra en la calle, que cruce que te ponga en la autopista, que provoque accidentes, sino simplemente ese derecho para que tú te desplaces. Pero no te da derecho a tú ensuciar la calle, no te Tirar, da derecho tirar basura, a tirar... atacar a otros, sino a caminar libremente respetando los derechos de los demás. Y bueno, mira, esos son los derechos civiles y políticos, pero también tenemos los derechos económicos que te dije, por ejemplo, el derecho a la vivienda. Es un derecho que el ciudadano aplique por una vivienda del Estado. ¿Qué pasa cuando el Estado dominicano incumple con estos derechos? O sea, se puede tergiversar a las personas, o sea, el Estado, hablo del Estado, ¿puede el Estado tergiversar a las personas algo que no sea cierto, que le vendan como un sueño o película, como así decimos? Sí, ¿Qué, fíjate. qué, qué, qué pasa en ese caso? ¿Qué suele pasar? No, porque oye, fíjate, Para que ¿cómo te nos, digo? por ejemplo, Los derechos fundamentales son importantes porque son los que garantizan el libre desarrollo del ser humano. Porque si tú no respetas los derechos como Estado, los derechos fundamentales, tú vas a tener un ciudadano menos desarrollado, porque ese ciudadano no puede estudiar, no tiene garantizada la salud, no practica deporte. Y eso es lo que va a ocurrir. Si el Estado no propicia el respeto de los derechos humanos, tenemos ciudadanos más restringidos y y menos con falta de desarrollados. educación. Y Y con viene falta, la falta de educación falta de ahí. educación, sí, porque Pone entonces, porque si por ejemplo el derecho de la educación, que el Estado lo puede garantizar a través de instalando escuelas públicas en los diferentes sectores. Imagínate que el Estado no cumpla con ese deber de establecer centro educativo para la persona, para los ciudadanos. ahí va fallando, Ya ahí falla el hay Estado. Y fallo y entonces, error también. la consecuencia, que tú vas a tener un ciudadano menos educado, porque en la escuela es que tú puedes conseguir la capacitación. ¿Qué pasa si el Estado no garantiza empleo a los profesionales, a la persona preparada? Que ese profesional eh, se puede ir del país porque no se siente aquí con garantía de Seguro, trabajo, puede también que ese profesional desempeñe otras labores de trabajo que sean menos productivas. Es decir, que la sociedad se afecta mucho cuando un Estado no, no garantiza esos derechos. que hoy en día lo vemos eso, en Mm. todos los casos, porque incluso hay profesionales que, como usted acaba de decir, que Mm. suelen irse de nuestro país a innovar en otro país, o sea, a garantizar su empleomanía, como así decimos, Claro, su empleo y tener un empleo seguro, ya que en este país muchas veces no le dan el acceso a la empleomanía, o sea, a sí, emplearse. Entonces, yo entiendo y pienso, y aquí analizando en el debate, entiendo de que hoy en día vivimos en un país donde hace falta el empleo. O sea, la falta de empleo es algo que lo vemos a diario y que es un derecho y que es un fundamental. derecho O sea, fundamental lo que estamos hablando en el debate ahora mismo. derecho fundamental. Entonces, yo entiendo de que se debe aplicar más el empleo a la juventud, y no obstante a la juventud, sino a las personas mayores también que puedan y quieran ejercer un trabajo. ¿No? Eso es lo que entiendo. De hecho, es un derecho fundamental del área económica y social la protección de las personas de tercera edad. Porque mientras más empleo haya, más oportunidades habrá. ¿No? Y es que es Entonces, bueno decir eso. La gente cree que los derechos fundamentales son solamente los que están establecidos civiles y políticos, que es derecho a la vida, a la igualdad, pero también tenemos derecho económico y uno de los derechos es que tiene el Estado que proteger a las personas de tercera edad, a los exacto, menores, a la juventud, a la persona con alguna condición especial. exacto, O sea, eso está establecido en la Constitución. O sea, tú lo puedes buscar. Yo tengo aquí parte de la exacto. Constitución y lo puedo buscar en el artículo 58 y 57 y Ha- 58. Hablaremos un poquito más del artículo, quiero que hablemos un poquito, que definamos un poquito el artículo 58 para que las personas entiendan. Pero antes de,
¿cuáles son los factores más importantes de estos derechos? O sea, porque hay factores, ¿verdad? Ujú. Entonces yo creo que usted nos defina un poco brevemente para que así las personas puedan entender que van a ver este contenido. ¿Cuáles son esos factores más importantes de los derechos fundamentales? Mira, cuando tú hablas de factores podemos interpretar de diferentes maneras las características, ¿Cómo se interpretan? pero no, los factores y la interpretación de los derechos fundamentales es respeto a la dignidad del ser, o sea, de la El ser persona, humano. respeto a la igualdad. Esos son los factores. Es decir, cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de respetar la dignidad humana. Defínanos brevemente igualdad y, Y y dignidad. la dignidad Sí, para que bueno, la entendamos. igualdad, que eso es un factor Fundamental. fundamental, o sea, de los derechos fundamentales, consiste Valga la en redundancia. que el Estado debe de asegurar y garantizar la igualdad de los ciudadanos. Igualdad quiere decir que pobres, ricos, diferentes clases Clase sociales, media, clase media, clase, ¿verdad? Si existe clase clase alta, alta, católico, religioso. evangélico, religioso, todos somos iguales frente a la ley. Y los derechos fundamentales tienen esa característica, la igualdad. El que vive en Los Minas tiene el mismo derecho del que vive en Piantini. O sea, las clases sociales se supone que quien comete un delito ante la ley, ante la justicia, que es un poder del Estado, no importa la clase social. Y entonces, gracias a los derechos fundamentales que establece el principio de la igualdad, ese factor es primordial. El factor de la dignidad se encierra de que el ser humano no debe ser maltratado, su, su dignidad como tal, su moral, que hay que respetar su privacidad, que cualquier incursión que haga el Estado a través de uno de sus organismos debe de ser con el debido proceso. ¿eh? Si debe de, por ejemplo, detener a un individuo, ese individuo aún haya cometido un delito, pues eso lo va a determinar la justicia, ese individuo debe ser detenido dentro respetándole su dignidad. No dignidad significa No respetar, maltratar al no ser maltratarlo, no humano, no ofenderlo. ofenderlo. Y los derechos fundamentales tienen ese factor primordial. ¿Entiende usted de que hoy en día el rico tiene más valor que el pobre, que la clase pobre? No, lo que pasa es que esa Porque, para pregunta, que usted continúe, sí. porque o sea, se ve a diario como que el pobre como que no vale, como que no vale nada, sino que el rico se impone en todo. O sea, yo creo, no sé si Sí. mi pregunta se entiende. Yo lo que entiendo de tu pregunta es que tú estés expresando O sea, porque una veo como idea una que gran tiene, sí, que mayoría. tiene Eso es lo que se muchas puede personas, entender. pero lo que sucede es que Como que no hay un valor, no hay, sí, no sé si me sí, entiende. hay una percepción de la gente, sobre todo en República Dominicana, de que ven casos reales donde quizá entienden de que al pobre le va peor. Por ejemplo, un pobre que es apresado o sea, una persona de clase económica baja es apresado por Clase robar, baja. sí, clase baja económica, ¿verdad? Es lo mismo, sí. Eh, es apresado porque se robó un racimo de plátano. Exacto. Por poner un ejemplo, Entonces, tú puedes ver de que la justicia va mediante hace sus órdenes, acciones apresa a la policía, lo presentan en le las violan redes, ese derecho de dignidad, le presentan su imagen exacto. y no pasa nada y todo bien. Y ve el caso entonces que quizá una persona adinerada apresada y como que entiende la gente de que respetan es una percepción, es bueno indicar eso, porque aunque puede ser Que lo cierto, aclaremos. eh, si nos ponemos a observar en los últimos años en República Dominicana, y la verdad hay que decirlo, la justicia ha avanzado mucho y se ha desarrollado mucho y eso hay que establecerlo. Yo como abogado
que tengo una maestría en Derecho Procesal Penal, pude ver, Háblenos un poco sobre su sí, experiencia. sí, pude ver que la justicia, el poder judicial y la misma Procuraduría, ¿verdad? Que es un organismo Y el Ministerio que Público depende, también, sí, el que ha Ministerio Público y evolucionado, la ha Procuraduría evolucionado mucho. se ha desarrollado de Sí, tal sí, sí, forma que tú ha puedes ver que la evolucionado. actual procuradora es de carrera y está preparada. Entonces, en los Sí, últimos años, y es verdad, y hay que decirlo, eh, el sistema de la justicia ha progresado más, pero la gente tiene esa percepción de que afecta más a los pobres porque es un largo camino que venimos. O sea, en años en atrás tiempo se atrás, veía eso, hacia pero ahora. es bueno aclarar de que se está rompiendo con eso. Te lo puedo asegurar. Si un rico comete un delito y se acciona contra él, la justicia va. Exacto. O sea, que esa protección ya no es tanto. Y el pobre también, si comete el delito, debe también pagar la consecuencia, porque deben ser iguales. Porque veíamos antes una gran diferencia, ¿verdad? Sí, Pero ahora no se ve pero ya esa gran diferencia realmente como se veía no se antes. veía. Y bueno, Ya ahora se ha como que se ha acoplado más, tú ves el se ha caso. restringido un poco Sí, más de lo eh, que entendemos. sí y es así. O sea, porque podemos ver casos actualmente. Sí, claro, todavía le falta mucho a la justicia, igual que a todo, Más de evolucionamiento, evolucionar más, más pero, avance. pero antes, quizá uno podía ver que una persona adinerada quizá cometió un delito y quizá la justicia no iba, pero ahora no. Ahora existen órdenes y se da seguimiento. O sea que la justicia ha progresado. Se Claro, ha nos visto su faltan. evolución Y también los mismos derechos, el y el respeto, desarrollo. sí, y el derecho fundamental, los derechos fundamentales por parte del gobierno. Claro, el gobierno debe de seguir modernizándose. Por ejemplo, si quieren asegurar los derechos fundamentales en cuanto al respeto a la vida, que es un derecho de los principales, un derecho que está en el grupo de civil y político. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Bueno, la Policía Nacional debe de seguir siendo modernizada, reformada, para que esos agentes, que son los que tienen el contacto directo con los civiles, con los ciudadanos, antes de ejecutar una orden de detener, apresar a alguien, eh, conozcan y manejenlo. Y eso se están haciendo reformas para eso. Y usted entiende de que esas Falta. reformas nuevas en la cual el Estado está o va a empezar a aplicar, para así decirlo, pudiera funcionar aquí en nuestro país y el ser humano sentirse más seguro de salir cuando vaya a salir a las calles o cualquier lugar. Esa es la idea, sí. O De hecho, se están aplicando muchas reformas, pero es un es un proceso. procedimiento un poco Sí, largo. porque fíjate que la policía surge, ¿verdad? Prácticamente como tal, una institución que viene desde la época de De Trujillo, Trujillo, de prácticamente Balaguer, fue creada, eh, prácticamente va creándose. Desde va ahí innovando. viene la tiranía, viene Balaguer, varios, o sea, y es un proceso que ha ido evolucionando. Pero te pongo ese caso, el ejemplo de la policía, Exacto. que eh, todavía le falta formación, pero está en ese proceso. Pero En el caso va de, mejorando. sí, mejorando, eso es para el respeto de los derechos de la dignidad, la igualdad, como, o sea, Lo que hablábamos la hace un policía tiene momento, mucho sí. acercamiento con el ciudadano. Si el gobierno quiere garantizar o asegurar los derechos de la salud, que el derecho a la salud es un derecho que está dentro de los derechos sociales, el gobierno lo que tiene es que fortalecer los hospitales Los públicos hospitales, sí. y garantizar la salud pública. Exacto. Si quiere fortalecer el derecho a la educación, por igual. Y así, Igual. bueno, Y quiere así garantizar sucesivamente. o asegurar el derecho a los ciudadanos del trabajo, establecer más centros de trabajo, por ejemplo, hoteles turísticos que generen empleo, Exacto. zonas francas que generen empleo, y bueno, que claro, todos esos lugares respeten
las leyes laborales. Y el debido proceso que el Estado vaya a implementar en cuanto a esas empleomanías Sí. de todos esos trabajos. Porque, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, yo estoy sin trabajo, esto, pero, o sea, también uno tiene que también, o sea, ser consciente. No podemos ver todo el aspecto negativo del Estado. El No, Estado ha hecho grandes cosas positivas, para así decirlo, ¿verdad? Tenemos que también hablar de lo positivo que ha hecho el Estado, claro, porque claro. no todo se lo podemos dejar de, no, 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 porque han hecho cosas sí, no, yo te positivas, digo, pero tú tienes derecho, pero también encerra deber. Por exacto, ejemplo, tú tienes derecho a la educación, a la educación, pero tú tienes el deber de cumplir. Por ejemplo, los padres deben de inscribir a los estudiantes, exacto. deben Uno de, no, los padres los tienen la padres tienen que responsabilidad, inscribir. Sí, pues si tú porque, eres menor de edad, sí, los padres tienen que inscribirte. exacto, tienen que, Tú tienes, ¿entiendes? ahora si Entonces, es el mayor padre, cambia la si tiene diferencia. algún inconveniente, ese padre tiene el deber de denunciar o alzar su voz Alzar para su que se voz. resuelva, porque también puede ser que el gobierno se entere. Exacto, no se Eh, entere de todo eso. o sea, la cosa, los derechos fundamentales generan también deberes. Por ejemplo, tú tienes derecho a ir a un hospital público, pero tú tienes también el deber de respetar a los médicos que van ahí. Claro. Si se establece cualquier requisito, tú debes de cumplir con ese requisito siempre y cuando no afecte tu dignidad o tu igualdad. O sea, que no afecte un derecho fundamental. Eh, en el caso de los empleados, derecho al trabajo, Sí, defínanos un tú poco. quieres quieres ejercer el derecho al trabajo, tienes que prepararte. O sea, tú tienes derecho al empleo, pero debes de cumplir con el deber de estudiar, que es un derecho también fundamental. Es decir, un derecho fundamental genera otra. Por ejemplo, el derecho a la educación, ¿qué va a generar? Tener un individuo preparado, Incapacitado. con capacidad, pero tú tienes que también mostrar tu actitud hacia eso. ¿Cuáles Mira, son los deberes y garantías de los derechos fundamentales? sí, bueno, Las como te digo, garantías, sí, la para que, garantía. porque no Mira, habíamos, sí, sí, ¿cómo te digo? Si tú buscas la Constitución en su artículo 68, te dice que la garantía de los derechos fundamentales se hace a través del mecanismo de tutela. Tutela es el procedimiento judicial. ¿qué significa? Sí, es Sí, un procedimiento judicial significado. donde el Estado garantiza la aplicación de el procedimiento judicial aquí a toda la persona que lo necesiten, es decir, el que recurra a la justicia. Por ejemplo, por X razón fue afectado tu derecho a la dignidad, a la igualdad, se supone que el Estado, a través de su procedimiento judicial y procedimiento y mecanismo, tiene que garantizar que no se violen esos derechos. Eh, Y en caso de que se violen, qué suele pasar? bueno, ahí es que está la debilidad del Estado, de que cuando el ciudadano reclama el respeto a sus derechos, en muchos de los casos, el Estado como que no tiene mecanismo de protegerlo, o sea, de garantizarlo. Pero, es como te digo, es un procedimiento. Sí, la gente tiene que exigir sus derechos fundamentales siempre y cuando estén dentro del marco de la ley. Háblenos un poco de su experiencia como abogado que usted ha tenido. Me refiero a casos que usted ha podido solucionar, resolver. Bueno, mira, lo que Háblenos un pasa es que poco, hay casos ya que uno no puede plantearlo ya de manera pública, pero sí, en pero su sentido general, experiencia. hemos tenido casos que lo hemos estudiado más en el área académica. Sí te voy a hablar de esos casos que uno ha tenido Sí, donde háblenos. incluso sirvió, ¿verdad?, para una tesis, Sí, sí. que hicimos un estudio para ver cómo estaban los derechos, el respeto a los derechos civiles y políticos, es decir, aquellos derechos que tienen que ver con la dignidad, la igualdad, el respeto a la vida, y tomamos 4 casos que realmente se pudo comprobar de que hubo violación de esos derechos. Casos ya conocidos públicamente, pero hubo algo interesante. Se violó, por ejemplo, personas que resultaron muertas
en acciones policiales. Sin embargo, es importante señalar de que la misma policía y de acuerdo a lo que uno indaga, y el propio Estado investigó los casos y fueron a la justicia y tuvieron las sanciones correspondientes. Es decir, que fueron casos que lamentablemente fueron estudiados, lamentablemente fallecieron personas, pero al mismo tiempo sirvió como experiencia para garantizar que por lo menos haya un procedimiento. No vamos a, ¿verdad? Públicamente claro, a tratar claro. esos casos, por supuesto. Ok. Pero son un caso estudiado académicamente. Perfecto. ¿Usted entiende de que a la Constitución se le debe hacer algunos ajustes y modificaciones para que siga innovando y avanzando y desarrollándose aún más en nuestra República Dominicana, en nuestro No, país? fíjate, actualmente, como está la ¿O se debe Constitución, dejar así? sí, bueno, es que Sin tocar. vamos a hablar solamente en materia de derechos fundamentales. Exacto. Si otro elemento, ya no vamos a intervenir en eso. La Constitución es que hay que establecer la ley suprema de un país. ¿Qué significa ley suprema? Bueno, que está por encima de cualquier otra ley. Es decir, no se puede aprobar una ley que viole la Constitución, ¿verdad? Entonces, como está actualmente la Constitución, no necesita modificación en el asunto de los derechos fundamentales. Yo creo que los derechos fundamentales, a partir del artículo 37 hasta el 68, están bien establecidos. ¿Qué nos define el artículo 68? Y el No, el artículo, como te también? decía, el que en sí no habla de la garantía, que ya hablamos de eso. Es decir, que se garantiza los derechos a través del procedimiento judicial y de la tutela. Hay más artículos en la cual se pueden definir un poco brevemente sobre eso. No, de la Constitución establece ahí. Ok. Ahora, ya lo demás que tenga que ver con el derecho fundamental son los artículos, ¿verdad? Que te dije ahorita, 37, 38, 39, todo lo que están hasta llegar al 67. Bueno, es bueno también establecer que una constitución no se puede afectar, o sea, no se puede modificar para afectar los derechos humanos. ¿Por qué? O sea, porque hay que, nuestro país tiene acuerdos internacionales de respetar los derechos. Nosotros somos parte de la Organización de Naciones Unidas, de declaraciones internacionales. ¿Y cuáles son los derechos humanos? Los derechos humanos universales, derecho a la vida, derecho a la salud, a la alimentación. A la Entonces, paz también. a la paz. Podemos, Bueno, ya se han agregado el derecho al medio ambiente, que es también un derecho. Y eso, por ejemplo, querer a alguien quitarle algún derecho fundamental ya reconocido de manera universal por los derechos humanos, por eso te digo, en materia de los derechos fundamentales no hay que hacer ninguna modificación. Se está viviendo una dictadura hoy en día con Claro los que seres no. humanos, ¿no? No. Hay democracia, si no estuviéramos aquí nosotros. Exacto, es verdad. No, porque ¿qué es lo que es una dictadura? Sí, una dictadura es donde alguien gobierna o controla mediante la fuerza, dicta, no, el gobierno tiene, el presidente tiene la función de dictar decretos, pero dentro del marco de la ley. No, porque dictadura es, por ejemplo, el gobierno de Trujillo, donde, bueno, quizá, no sé, quizá, pero dictadura es donde el ciudadano no tiene procedimiento, pero no. Eso no existe. Aquí hay una democracia que tiene cosas que arreglar. Pero aquí hay una democracia que permite que las personas puedan ejercer. Se arreglarán mediante los avances, vaya avanzando el país. Claro. Aquí, por ejemplo, los partidos políticos participan cada 4 años en elecciones. Depende, el ciudadano es el que tiene que saber cómo manejarse, pero las leyes están ahí. Por ejemplo, como decíamos, un derecho a la educación. Los padres tienen el deber de inscribir a sus hijos y de estudiar y todo eso, y tú prepararte. Y de no ser así, los padres no le están dando una buena educación, porque
como vemos, hay niños que crecen sin educación. Sí, porque Por es bueno falta establecer de eso. A los veces padres. nos quejamos mucho del gobierno y es un Pero, derecho, pero hay que como hablamos establecer ahorita, no que todo el gobierno sí, tiene. pero hay que decirlo también los adultos, los padres, la familia, sí, ¿verdad? Si existe ya como tienen el deber también de contribuir a su desarrollo, porque tú no puedes pretender de que el Estado Tiene o todas las sea, el Estado tiene el responsabilidades, deber, pero no todas las pero tú tienes responsabilidades. también, debes tener el sentido común Exacto. de poner de tu parte, porque mira, en el caso nuestro, en el caso tuyo, en el caso de todos, crecemos todos juntos, compañeros, Claro. amigos, y hay algunos que se quedan atrás, Exacto. y otros somos profesionales, y tú dirías, no, pero no, es que los padres de Otros van en nosotros, ascenso. los padres, no tenían ahí, ¿verdad? Exacto. Y ya luego esa característica de desarrollo, de estudio, uno lo adquiere mediante la familia, mediante los Sí, padres. porque es uno mismo que va adquiriendo el conocimiento, las capacidades de estudio. Es uno mismo. O sea, nuestros padres nos inculcan el estudio, pero también uno también tiene que tener el desenvolvimiento y el desempeño en uno querer estudiar. Porque si uno no Claro, quiere, pero que los eso tú padres lo no lo inculcan. logras si quienes te dirigen a ti en la familia, te, ¿verdad? Te Te enseñan inculcan, eso. como yo Por hablaba. eso es que también siempre se ha hablado, en República Dominicana debe de haber un ministerio de la familia, Sí, sí. Hace que falta. hace falta la familia. ¿Qué es lo que es la familia? La familia es un núcleo Es principal. el núcleo El núcleo principal principal del de una hogar. sociedad. Exacto. Entonces, sí, de una sociedad, por ejemplo, eh, y entiéndase como familia, o sea, no solamente padre y madre, también incluye tío, Tíos, familia, que donde reine, abuelos. abuelo, nieto, donde reine el respeto. Porque una de las razones también a veces de la desintegración social es que a veces la familia también no se está, No se impone. no hay una unión No hay familiar. una unión. Entonces, ahí el gobierno podía, a través de un ministerio de la familia, fortalecer eso, donde podrá haber una dirección de la mujer, una dirección, ¿por qué no del hombre? Que alguien planteó algo de Exacto. eso, una Sí, muy dirección buena, muy buena. de la juventud La juventud. y de la niñez y la juventud. O sea, pueden haber diferentes Hace falta. institutos, ¿verdad? Sí. De ministerio. Que reformen De, la familia, que claro. reformen el núcleo familiar. Un ministerio de la familia que haga política ya dirigida a fortalecer y ya este núcleo tan importante de la sociedad, y en esa misma medida tendremos ciudadanos mejores que podrán respetar las leyes, pero a la vez tendrán más capacidad de exigir y velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales. Que si un Estado respeta los derechos fundamentales, es un Estado que funciona mejor, es una democracia que funciona mejor. Que sobre todo va a ir en ascenso. Y va Claro, a porque es ir, que tú le estás dando la libertad al individuo de caminar, de estudiar. así es. Claro, el que viola la ley, Tiene que eso tener tiene que su tener su consecuencia, consecuencia, tiene que pagar. pero que el Estado propicie un ambiente social adecuado. Por ejemplo, uno de los derechos fundamentales es el derecho al medio ambiente, es decir, tener parques eh, donde las personas puedan disfrutar de la Puedan naturaleza, ir, puedan que el derecho socializar. colectivo existe, el derecho difuso, el derecho colectivo, que los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de los parques públicos, de la naturaleza, del medio ambiente, de la playa pública. Cuando tú vas a una playa, debe ser un derecho público, un derecho colectivo, y el Estado tiene el deber de garantizar ese derecho. Pero imagínate que tú vayas a la playa y que tú no tengas ninguna formación y disfrutando de ese derecho, deje basura en la playa. O sea, ese deber tuyo, tú no estás cumpliendo con ese deber ciudadano. O sea, tú tienes derecho a la playa. Es un derecho colectivo, se le llaman. Es un derecho fundamental colectivo. Pero ese encierra un deber. No tirar basura en la calle. Bien, pero si no, tú no tuviste el derecho de la educación y la formación, posible que no ejerce ese derecho colectivo adecuadamente.
Ok, vamos a ir avanzando, vamos a ir avanzando. Vamos a ir ya culminando. Vamos a ir culminando. Eran 15 minutos. Sí, sí, vamos a ir culminando. Nos faltan, denos ¿Cómo hace? dos minuticos Ah, ya. ok, ya, Sí, vamos sí, a sí. ir ya. Vamos a ir culminando, señor, nos están haciendo señas. Sí. Las dos últimas preguntas. ¿Cómo se caracterizan los derechos fundamentales y qué promueven los derechos fundamentales? Bueno, las características de los derechos fundamentales son, mira, en primer lugar, que son... Y los tipos también, que no se pueden quedar. Ah, sí, no, los tipos yo te dije ya, que son Sí, los ya, derechos ya civiles y usted- sí, políticos, sí, ya, los sí. derechos económicos, Exacto, los sí, derechos sociales, los derechos Que culturales no y se puede deportivos. escapar nada, señor. Sí, sí, hay muchísimos, Esa pero mira, defínanos esos dos. o sea, la primera Las característica es características. que los derechos fundamentales no prescriben. O sea, nunca prescriben, es decir, no vencen. Tú tienes el derecho a caminar, el derecho a expresarse siempre. Bien. O sea, no se vencen, es una característica. Imprescriptibles son, eso sería la palabra. Imprescriptibles. Sí, en cierta medida. Otra característica es que no se transfieren a otro. Son derechos tuyos. Por ejemplo, dime un derecho fundamental tuyo, derecho a la educación. Ese derecho no puedes, tú no se puede transferir a otro. El otro tiene el derecho. No, porque es algo personal mío. Personal, sí. O sea, esa es su característica. Fíjate que quizá tú adquieras alguna facultad por ahí que tú puedas dársela a alguien o dejar, por ejemplo, una beca, que tú seas beneficiado con una beca y por X razón ya tú dices que no te interesa o algo, ya esa beca se la dan a otro. Así no ocurre con los derechos fundamentales. Tú, esos derechos tú no los puedes transferir a otro, es decir, que tú no renuncias prácticamente. De igual manera, tú no puedes renunciar, como te decía, es decir, tú no puedes decir, no, yo no voy a ejercer ese derecho. Claro, porque ya es algo, como decía, es O algo sea, personal, algo que y está también son inculcado. derechos universales, es decir, universales en términos de que es para todo el mundo. Son derechos que tú tienes derecho como joven, yo tengo derecho como persona adulta, el niño tiene derecho, es decir, Todos tenemos todos derecho. derechos fundamentales, esa es una característica. No se vencen, no se transfieren, tú no renuncias, ni tampoco puede, y que son para todo el mundo. Todo el ser humano tiene derecho a los derechos fundamentales. Todas las personas de un país humanos, tienen derecho. desde el más pequeño hasta el más grande, hasta el más mayor. Claro que desde que nace. Pues desde que un niño, mira, desde que un niño, es más, desde la concepción, desde su vientre. Está el derecho a la vida. Exacto. Ya desde ahí, adelante ya. Aunque la persona es envejeciente, también tiene derechos fundamentales. Todos tenemos derechos. O sea, que eso no se vencen. No. Y, o sea, todos esos derechos se quedan ahí. Porque es algo personal, todos esos derechos. Como hablábamos de la educación, hablábamos del tránsito. Humanos, por ejemplo, que de repente hay un decreto presidencial que diga a todas las personas de 80 años en adelante o de 90 no pueden transitar por la calle. Ese es un decreto que viola los derechos fundamentales y los derechos humanos, porque todos somos iguales. Eso es un principio de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Entonces, cuando tú discriminas y dices que todos los envejecientes o todas las personas de 90 años no pueden caminar en la calle, tú estás violando los derechos. Claro. Ahora. Porque está en falta. Sí, el que decrete eso. Es decir, que los derechos, la edad no limita los derechos. Ahora, si tú quieres proteger a los envejecientes, hay acciones para garantizar que ese envejeciente pueda ejercer el derecho. Imagínate que de repente en un parque público, el gobernador del parque coloque un letrero que diga: se prohíbe el tránsito de envejecientes de 90 años. Esa persona que colocó ese letrero ahí está violando los derechos de ese envejeciente y de libre tránsito. Sí, porque está violando, y no obstante que está violando ese derecho, sino que está promoviendo a algo que esa persona no ha hecho. Digo, sí, porque exacto, porque tú tampoco puedes, la ley no puede sancionar lo que no ha ocurrido. Por ejemplo, no, que ese letrero está puesto ahí porque
personas envejecientes, por su edad o por lo que sea, entorpecen. Que digan ese argumento. No, tú estás violando los derechos porque tú no puedes incluso ni siquiera adelantar un delito. O sea, creer que a alguien hay que sancionarlo porque va a ocurrir un delito. Exacto. No, entonces los derechos por eso fundamentales no vencen. O sea, todas las personas lo tenemos, no importa la edad. En el caso de los menores de edad, es importante establecer que los padres tienen la responsabilidad. Claro, porque están bajo Sí, hasta en nuestro país es hasta los 18 años. Exacto, O sea, ya cuando cumplan la mayoría de edad, entonces ya son responsables ellos mismos. en hacer cualquier acción o cualquier cosa que quieran, Sí, porque ya son mayores de edad. Pero cuando son menores de edad, los niños o adolescentes, etcétera, tienen el mandato de sus padres y la responsabilidad es de los padres con llevar a esos niños adolescentes a darle ese tamaño y en la cual tienen, o sea, hasta que cumplan la mayoría de edad como hablábamos. claro. Ya cuando cumplan la mayoría de edad, ya si quieren independizarse, ¿verdad? Pueden hacerlo porque ya son mayores de edad. Así es. Pero así eso es, bueno, muy ya interesante muy interesante la plática, señor, el programa. Espero que puedan ver esta entrevista, que estará publicada en YouTube. Y fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Muy buenas tardes. Adiós. Muchas gracias, Josué.